darte gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de abrir tu palabra y pedimos que sea tu Santo Espíritu el que tome control de este estudio, que puedas llevar bendición a cada lugar donde este mensaje pueda llegar y que puedas llevar sanidad y fortaleza espiritual para cada persona, que bendigas también en las necesidades que se han puesto delante de ti, oh Dios, que nos ayudes a confiar en que tú estás al control de nuestras vidas y nuestras necesidades. Y en esta hora, pues, nuevamente pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que nos ayude a entender y también a obedecer tu palabra. Amén. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues buenas tardes a todos. Que el Señor nos bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar conectados a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Porque qué bendición que en estos tiempos todavía tenemos la libertad de poder conectarnos, poder compartir. No sabemos hasta cuánto más tiempo nos quede con esta libertad, pero mientras vamos a aprovechar para compartir. Y el tema de hoy es un tema pues bastante controversial hasta cierto punto pudiéramos decir, ¿verdad? Por las diferentes creencias que se tienen acerca del infierno, del castigo. Algunos pues lo presentan como un castigo eterno y hay diferencia de opiniones y casi como siempre pues hay una creencia dominante. Y vamos ahora, por lo tanto, a ver lo que Dios nos dice a través de su palabra acerca de este tema, porque es algo muy importante que nosotros debemos de saber. Sí, así es que vamos a comenzar eh, con este tema, a ver si aparece por allí la... Sí, aquí tenemos, de hecho, el tema de hoy acerca del infierno. La palabra infierno en sí no la encontramos en la Biblia como tal, pero sí tenemos otras referencias que significa prácticamente lo mismo, ¿verdad? El lugar de castigo. Y luego más adelantito lo vamos a ver, pero tenemos las traducciones que se presentan en las diferentes Biblias comúnmente, como Seol. Aparece como Seol, aparece como Gehenna, que prácticamente pues significan tumba, el lugar de descanso después de la muerte. Es lo que lo presenta la Biblia, pero que se ha traducido como infierno. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde para entender los detalles en realidad qué sucede después de la muerte y qué nos dice la Biblia acerca del infierno, si es que hay un infierno en este momento, lo habrá en el futuro, si es eterno o no es eterno. Vamos a continuar y vamos a comenzar yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a pedir a nuestro hermano Ramón si nos puede leer, por favor. Apocalipsis 20, a ver si está conectado por ahí nuestro hermano. Tantito. Ve- Ok. Gracias. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y subieron sobre la anchura de la tierra Ujú. y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 27 y 9. Amén, gracias. Cuando los 1000 años se cumplan después de que Cristo viene, ya hemos estudiado esta parte. Para los que no han escuchado ese tema, pues aquí tenemos basado en Apocalipsis capítulo 20, que hay 1000 años después de que Cristo viene por su pueblo. Comienzan 1000 años donde este mundo está devastado, está eh, vacío, está en tinieblas,
pero la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis 27 que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Eso significa que él ya va a tener personas para engañar porque estas son resucitadas y se refiere pues a todos los impíos, los que no fueron con Cristo, que no resucitaron y que no fueron transformados para ir con Él durante los 1000 años en el cielo. Ellos están aquí confinados a esta tierra juntamente con los demonios y el jefe de los demonios. Y al final de los 1000 años son resucitados. Y el diablo los engaña por última vez y vemos en el versículo 9 donde dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí tenemos el momento donde es, es lo que podemos entender que nos dice la Biblia acerca del lugar del castigo. Es durante ese momento, al final de los 1000 años, es cuando comienza este castigo llamado infierno, ¿sí? También se le llama lago de fuego, según ahí Apocalipsis 20. Así es que en este momento no hay ningún infierno, nadie ha ido al infierno porque no existe, tampoco es en un lugar escondido ni en el centro de la tierra, simplemente vendrá en el futuro. Vamos a ver más adelantito, en unos momentos, vamos a ver que nos dice que no es en este momento, es en el futuro. En Malaquías 4, Malaquías 4, 1 y 3. Gaby, si estás conectada, escuchas. A ver si Sí, puedes ayudarnos a leer, por favor. Gracias. porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día de que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias. Porque he aquí, ¿cómo dice la palabra? He aquí. Viene. Viene la Viene, no es que ya está en acción, eso está en futuro, ¿verdad? Ese verbo está en tiempo futuro. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas en aquel día. En este momento, ningún impío, ningún pecador está en el infierno. La Biblia no apoya esa enseñanza porque pues no sería justo, ¿verdad? Que, por ejemplo, a Caín que mató a su hermano y haya sido enviado al infierno, que ya tenga 5000 años o 6000 años quemándose, y otro pecador que comience hoy, pues ahí Caín va a tener 5000 o 6000 años adelantados, ¿verdad? Así es que aquí la Biblia nos presenta que todos comienzan al mismo tiempo. El lago de fuego comienza prácticamente cuando de Dios desciende fuego del cielo, como lo miramos anteriormente en Apocalipsis 20. Entonces aquí tenemos que serán estopa, esto es a futuro, y cuánto quedará de ellos. ni tronco ni rama. No Que, queda ni la am- raíz ni la rama. Ah, Se entiende por raíz al jefe de los demonios, ¿verdad? y ramas. Y la rama los seguidores, ¿sí? Los seguidores. Hay un punto importante que analizar aquí, porque dice, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, porque tradicionalmente se enseña que los pecadores van a estar quemándose por la eternidad. Pero aquí vemos la Biblia que nos dice que serán ceniza. La ceniza ya no arde, ya no tiene nada que se consuma, ya se consumió lo que tenía que
consumirse y solo queda ceniza. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Alguna pregunta? En el No, día en que yo bien. actúe, dice el Señor. Eso está, repito, a futuro. En este momento no existe ningún infierno. Eso es una tradición que ha surgido desde las enseñanzas paganas, desde los griegos y a través de los romanos y también se introduce en el catolicismo y del catolicismo pues entra hasta las iglesias cristianas también el día de hoy. Así es que vamos a continuar. Si no tienen algún comentario, alguna pregunta, vamos a seguir con Ezequiel 18:4. 18:4 de Ezequiel. Mari, ¿nos puedes ayudar, por favor, a leer? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esas morirá. Ezequiel 18:4. Amén, gracias. Así es que la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? El pecado va a traer la muerte, así es que el pecador no va a vivir para siempre. Por eso también dice, el alma que pecare, esa morirá. Nadie va a quedar con vida después de que hayan recibido el castigo. Dios sabemos que es un Dios justo y dará el pago a cada uno según sea su obra. Vamos a continuar con Génesis, Génesis 3:22. Am, Soraya, ¿nos puede ayudar a leer? A ver si está disponible Soraya. Sí. Ay, buenas Gracias. tardes. Y Buenas dijo tardes. Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no albergue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén, Mm. gracias. Este es un versículo muy importante para anotar algo aquí. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ya había pecado el hombre. Y dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también de dónde. De dónde iba a tomar? Árbol de la vida. Del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué Ujú. aquí Dios no quería que el hombre comiese del árbol de la vida? ¿Por qué piensan ustedes? Porque viviría para siempre. Pues para que no Para que no fuera pecador para siempre. Allí está. Entonces, si, fíjense bien, si en el infierno el pecador está por la eternidad sufriendo, siendo castigado, entonces el pecado se haría perpetuo, ¿sí o no? sí. Porque mientras haya pecador, va a haber pecado. Y entonces, Dios no quiere que el pecado se haga eterno, por lo tanto, Él va a poner un fin al pecado y al pecador. Por esa razón es que lo tuvo que echar fuera del Edén, donde se encontraba el árbol de la vida. Otra parte importante es saber y entender lo que significa el árbol de la vida. Todo ser humano que no pueda comer del árbol de la vida va a morir. Y es interesante porque la misma Biblia dice que en la tierra nueva estará el árbol de la vida también, está el árbol de la vida allá. Y aunque el Señor va a hacer a sus hijos, les da vida eterna, ellos tendrán que comer de ese árbol de la vida.
todo ser humano, repito, que no coma del árbol de la vida, muere. ¿Estamos bien hasta allí? Pregunta, comentario. Vamos bien. Vamos a continuar con Primera de Juan 3:15. ¿Quién nos falta de leer? ¿Quién nos ayuda a leer? Yo le puedo ayudar, hermano. Gracias. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. ¿Qué Amén. entendemos de ese versículo? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué entendemos por ese versículo? ¿Qué nos está diciendo? Que el que mata, pues desobedece un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Eh, Ninguna persona que hace eso tiene vida eterna. El pecador entonces no tiene vida Ujú. eterna. Así es que si el pecador no tiene vida eterna, quiere decir que va a morir también. No puede vivir para siempre. Simplemente eh, tendrá la vida mientras tenga que pagar por el castigo y una vez que termina de pagar, se convierte en ceniza. Así es que no hay vida eterna en el pecador. ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Muy bien, vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos, Dos. Ujú. ¿Cuál es la resurrección de los santos? la primera. La primera. Es la primera. Y luego dice la segunda muerte. ¿Cuántas muertes hay? Dos para Dos algunos. muertes. ¿Quiénes, quiénes experimentarán la segunda muerte? Los inicuos, los Los, pecadores. los pecadores impíos. ¿Sí? Los que no se salven Tienen, van a morir dos veces. ujú, Por eso dice, la segunda muerte no tiene potestad potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre los malos. a No, está hablando de los justos aquí. Dice, no tiene los justos. potestad sobre estos. La segunda muerte no la experimentan los santos, nomás experimentan ¿cuántas muertes? Oh, sí, una Dos. nada más. Nada Una nada más, Ajá. porque más. cuando son resucitados para vida eterna y Para vida. ya no mueren. Ajá. Por eso es de que dice aquí bienaventurado o feliz y dichoso el que tiene parte en la primera resurrección. Se entiende esto de aquellos justos que murieron, pues, Sí. ¿sí? Los que murieron en Cristo serán resucitados y ya no van a morir más. Ujú. Sí. Por eso dice que no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Se rió. Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Mari? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, vamos a continuar en Apocalipsis 21:8. Hermano Ramón, ¿nos puede ayudar, por favor? Hermano Ramón, ¿sí escucha? Vamos a pedirle a Eric, a ver si quiere leer. Eric, ¿puedes leer, por favor? Se me hace que Eric tiene dificultad con su... La conexión. Sí. Ok. Aquí lo escucho, hermano. Aquí Sí, lo hermano, escucho. ¿nos puede ayudar a leer, por favor? Sí, Mariana le va a ayudar, mi esposa. Ok, gracias. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Amén, gracias. Amén. Aquí, aquí tenemos a todos los que rechazaron a Cristo y da la descripción. Dice que tendrán. En qué tiempo está ese verbo? En futuro. En un futuro. Está en tiempo futuro. Por Mm, eso dice, tendrán su mm, parte mm. en el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el infierno. Pero ese está a futuro, repito, es al final de los 1000 años, es cuando va a existir ese castigo de las llamas que se le llama el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, porque de la muerte segunda ya no hay regreso, ya no hay resurrección. Es el final del pecador, ya no vuelve a existir. ¿Estamos bien hasta allí? Pregunta. Amén. Ujú. Vamos a ir a la siguiente texto, segunda de Pedro. Hay algo interesante aquí en segunda de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los Justo injustos para ser castigados cuando? En el- en el día del juicio, dice. En el día del juicio, ¿sí? En Apocalipsis 20, ahí vemos que hay un juicio. Esto es muy importante porque tradicionalmente se cree y se enseña de que, de que la persona buena cuando muere se va inmediatamente al cielo o si fue malo se va directamente al infierno. Pero aquí nos dice la Biblia que serán castigados en el día del juicio. Tiene que haber un juicio para que Dios mande a una persona, ya sea al cielo o al infierno. Tiene que haber un juicio. Se le tiene que comprobar por qué está recibiendo ese pago. Dios es un Dios justo, ¿sí? Y yo pienso que cada criatura tiene derecho de saber por qué se le está enviando para allá, porque la Biblia nos dice eh, en Mateo 7 de que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces ellos están reclamando de que eran cristianos, pero que quedaron fuera. Entonces, eh, pienso que tienen derecho para que se les muestre por qué es que no se les dio entrada en el cielo. Así es que tiene que haber un juicio antes de recibir la recompensa. ¿Estamos bien hasta allí? Pregunta. ¿Todo bien? Bien. Vamos a ir a Judas. Judas. Segunda- No tengo Judas. A ver, A ver, tengo, Segunda de Pedro. ok, tengo Judas, aquí está. ¿Quiere Judas primero o quiere Pedro? a ver, perdón. Sí, es segunda de Pedro primero, me brinqué, me fui adelante. Segunda de Pedro 3:7. 3:7. ¿Sí? Gaby, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Amén, gracias. Aquí también tenemos que dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Se dan cuenta? Están reservados por Ujú. la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. La persona cuando muere, ¿dónde está? En la tumba. En la tumba, pues. ¿Está guardado dónde? Pues En en la la tumba para el tumba. día del juicio. Ujú. Está guardado en la tumba para el fuego en el día El del juicio. juicio, ¿sí? Ujú. Esto es
para el pecador y de la perdición de los hombres impíos. Ujú. Así es que no, repito, la Biblia no apoya la idea de un infierno que en este momento esté ardiendo. No, no existe. Esto viene a futuro, repito, al final de los 1000 años. Ahora sí vamos a ir a Judas, capítulo 1 y el versículo 7. Mari, ¿nos ayudas, por favor, a Como leer? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Amén, gracias. ¿Qué entendemos sufriendo el castigo del fuego eterno? A ver, quiero escuchar sus comentarios en esta parte, porque dice que Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno. ¿Qué significa eso? ¿Significa que todavía siguen ardiendo? No, que fueron consumidos completamente. Fuego eterno, es que se consumieron completamente. Se consumieron, ¿sí? Eternamente. Y saben, también la Biblia nos dice que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Es fuego consumidor. Y ese fuego es eterno porque Dios, sí, su gloria es un fuego consumidor para el pecador. Entonces, por eso el fuego es eterno, pero el pecador no es consumido por ese fuego. Por eso dice en Apocalipsis 20 que de Dios descendió fuego del cielo. ¿Sí? Nadie puede, estando en pecado, vivir en la presencia de Dios porque es consumido. Su gloria es como un fuego consumidor. Repito, para el pecador, pero para el que fue perdonado, a él no lo consume porque su pecado fue quitado. Amén. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí se da como que la gente puede malinterpretar esto, pero Ujú. sabemos que Sodoma y Gomorra pues ya no existen, son ciudades que existieron en el tiempo de antes. Sí, o sea, ya el fuego es eterno, pero la ciudad y las personas son consumidas. Por eso al final solo queda cenizas, ¿sí? Solo queda cenizas y ese lago de fuego, ese castigo es el que va también a purificar la tierra al final, porque la tierra está contaminada y Dios la va a purificar al final de los 1000 años para poder hacer una tierra nueva. Vamos vamos ahora a la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 16. Sí, no vamos a leer todos los versículos. Ustedes ya hemos comentado de este tema. Ahí en Lucas 16 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Esta esta parábola, recordemos que es una parábola, es una alegoría, es una representación. eh, Lucas inicia comentando esta parábola como inicia las otras parábolas como la del hijo pródigo y entre otras. Y vemos que aquí está usando esta parábola y de hecho es una parábola que el mismo Señor Jesús
compartió, especialmente iba dirigida para los eh, para los fariseos. ¿Y por qué? Es muy importante entender algo aquí. Había un mendigo llamado Lázaro. La creencia común, la creencia de los judíos era de que los ricos eran bendecidos y iban directo a la gloria, mientras los pobres iban al infierno. Pero aquí en esta parábola, Cristo menciona al pobre, lo menciona como heredero de la vida eterna y el rico queda fuera. Es algo que debemos de recordar que las parábolas que el Señor Jesús usó, iban siempre dirigidas al pueblo de Israel para poderlo salvar. Por eso allí vamos a ver el siguiente versículo, creo que es Mateo 15, donde leemos algo. Nos dice ahí el Señor Jesús, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino ¿a quién? Ovejas perdidas de la... A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no significa que no vino a salvar a todo el mundo, pero aquí él menciona algo muy importante. Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, si nos damos cuenta, todas las parábolas que el Señor Jesús y las parábolas que se encuentran, especialmente las que mencionó el Señor Jesús directamente, estaban destinadas al pueblo de Israel para llevarlos al arrepentimiento, para que pudieran buscar a Dios, para que pudieran alcanzar salvación. Por lo tanto, la parábola del rico y Lázaro no tiene nada que ver con el estado de los muertos, con la enseñanza de la muerte. Estaba dirigida especialmente para el pueblo de Israel, para que pudieran entender que, que ellos que se creían ricos y que se creían dueños de la vida eterna, Él les estaba enviando un mensaje de arrepentimiento para que pudieran recapacitar. Y además, el rico representa a la nación judía, especialmente a los que se creían dueños de la vida eterna y que consideraban a los pobres, en este caso a Lázaro, lo consideraban, eran como eran los gentiles, ¿sí? El Lázaro representa a los Israelitas, gentiles, igual. los que no eran judíos. Sí, hermano, adelante. No, no, todo está bien. No, Sí, entonces aquí tenemos a dos personajes. Tenemos a Lázaro y tenemos al rico. Y eh, si se dan cuenta, dice la historia que, que el rico se comía y con lujo y que el mendigo estaba allí para comer las migajas del rico. pero Entonces, ahora sí, sí hermano, quería comentar, sí, adelante. hablando un poquito de esto, poniendo de ejemplo en el templo, cuando fue a depositar las ofrendas, el fariseo dijo, pues yo no soy como este, casi lo mismo, ¿no? Ujú. Ah, yo doy mis ofrendas, mi diezmo, vengo a la iglesia y hago todo lo bien, y este no, ni siquiera tiene el derecho de levantar la cabeza. Es lo mismo que se refería en este caso Jesús, el desprecio que tenían por los pobres y por los que no eran de la clase alta de ellos, ¿no? Sí,
es como también la mujer sirofenicia que le estaba pidiendo al Señor Jesús un milagro por su hija para que la sanara. Su hija estaba poseída y el Señor Jesús eh, aparentemente se ve como un poco de crueldad de parte del Señor Jesús, pero estaba probando la fe de ella y le estaba dando una enseñanza a los apóstoles también, porque el Señor Jesús le dice, no es correcto darle el pan a los perrillos. Y entonces la mujer dice, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, en otras palabras, los judíos, ellos no habían compartido, eran ricos porque habían recibido el evangelio, pero no querían compartir con los gentiles que no eran no eran judíos, ¿sí? Entonces, el mensaje que Cristo está dando aquí a través de la parábola del rico y Lázaro no tiene, repito, no tiene nada que ver con el estado de los muertos. Está enseñando una lección para que los judíos pudieran recapacitar y pudieran alcanzar salvación y pudieran compartir el mensaje que habían recibido. Por eso es de que les está enseñando a través de esa parábola. Además, era algo muy común, eh, la creencia, los judíos también tenían mucha tradición que no era nada bíblico y ellos creían, muchos de ellos creían en la inmortalidad del alma, creían en el seno de Abraham como la gloria, creían en el infierno eterno, tenían esa enseñanza. Por eso Cristo, como las parábolas siempre se usan cosas que son conocidas para los oyentes, eso era algo común para ellos. Por eso el Señor Jesús usa esa parábola. Es la única apariencia que da de que la persona se va al infierno inmediatamente, cuando muere. Pero tenemos que analizar el resto de la Biblia para que toca acerca de ese tema de la muerte. Y esta es la única parte donde aparentemente dice lo contrario. ¿Sí? Y es algo que debemos nosotros recordar que para los judíos, por eso aquí eh, el, el, el- el pobre, el Lázaro, va, ¿sí? Va al seno de Abraham y ellos se decían siempre que eran hijos de Abraham. Querían más a Abraham que al mismo Dios, porque ellos nunca, en la misma parábola dicen, se dice el hijo, hijos de Abraham, y ellos era una palabra que usaban los judíos. Así es que es interesante notar que ellos tenían esa creencia y el Señor Jesús simplemente está usando esa parábola para mostrarles su situación espiritual. Además, no es la única vez que el Señor o que la Biblia presenta algo que es un poco diferente de lo que es la doctrina. ¿Recuerdan a Oseas, el profeta Oseas? ¿Qué le pidió Dios? ¿Que se casara con quién? Con una prostituta. Con una prostituta. Eh, entonces, si vemos la historia de Oseas, y esa no era una parábola, esa era la vida real. Si vemos allí a Oseas, eh, no, eso no aprueba la prostitución. La Biblia lo llama pecado. Pero es interesante que el mismo Dios le pide al profeta que vaya y se case con una prostituta. Era una parábola en vivo para el pueblo. Sí, porque Sí, y era la misma razón, sí, era el mismo objetivo de poder traer al pueblo de Israel al arrepentimiento. Dios usó algo que es fuera de lo común, podemos decir. sí. Y es interesante cómo Dios actúa, ¿no? Entonces, por eso aquí también, no porque
que Cristo usó esta parábola, vamos a decir que ya es algo literal, porque no puede ser literal el seno de Abraham, no puede ser literal donde se reciben a todos los que mueren justos, que se van al cielo. El infierno ha sido un fraude para mucha gente, donde se han enriquecido muchísimos con el miedo de tener que ir al infierno y pagando misas, pagando rosario, haciendo sacrificios para no estar en el infierno o para llegar al cielo. Y ha sido un fraude muy grande, un engaño muy grande de parte del diablo hacia el ser humano. Sí, se ha usado mucho para asustar a la gente y a través de eso pues, se construyeron las catedrales adornadas, ¿verdad? A través de los siglos, porque se les enseñaba a las personas que tenían que pagar con dinero por sus pecados, si no, eran enviados al infierno. Así es que se ha usado tristemente en muchas ocasiones para asustar a las personas, ¿sí? Y pues tenemos esta enseñanza, repito, que en realidad Cristo no está enseñando acerca del infierno, de la gloria inmediatamente antes de morir. La enseñanza es que el pueblo de Israel ellos no creían en el Mesías y la razón por la cual es la única parábola que tiene un nombre personal, Lázaro, es porque unas semanas después el Señor Jesús iba a resucitar a uno llamado Lázaro, ¿sí? Y en la parábola, el rico le pide a Abraham y le dice, envía a uno de entre los muertos para que vaya y predique o vaya y hable a mis hermanos, ¿sí? Y Ujú. es interesante porque en ese caso el rico representa a los judíos y el rico en la parábola dice, envía a uno entre los muertos. Pero el que representa a Abraham en esa parábola le dice, le corrige la creencia, fíjense bien qué interesante, le corrige y le dice, no le dice, porque aún si uno se levanta de entre los muertos, o sea, en otras No van palabras, a creer. si uno resucita de entre los muertos, no van a creer. ¿Sí? O sea que allí en la parábola Abraham le está corrigiendo y diciendo, va a ir uno, o el mensaje de Cristo lo que está tratando de decir es, voy a enviar a uno que resucita, no voy a enviar a Lázaro muerto, no, Lázaro resucitado, va a ir a hablarles y eso se cumplió en la resurrección de Lázaro, porque fue un testimonio, fue una predicación de que Cristo era realmente el Hijo de Dios, porque Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ya estaba en estado de descomposición. Y algunos creyeron, pero los que estaban allí presentes, especialmente los fariseos, después querían matar al pobre Lázaro que había sido resucitado. ¿Sí? Rechazaron tristemente. Ese es el mensaje de la parábola y por eso se usa este nombre de Lázaro, porque fue unas semanas después que Cristo hizo ese milagro, que fue el milagro más grande de todo su ministerio y tristemente no creyeron esos líderes que habían endurecido su corazón. Pregunta, comentario hasta aquí. Vamos a... Un comentario, hermano, Sí, sí, hermano, nada adelante. más rapidito. También se mencionan los 5 hermanos, Ujú, y había en ese tiempo pues 5 sectas o grupos religiosos que pues hay símbolo en la parábola, hay cierto simbolismo y ujú, mensaje o lección. Estaban los fariseos, los saduceos, los esceneos, los celotes y los herodianos. ujú. Entonces, también ellos están como en esa parábola, los 5 hermanos Sí. a los que se refieren. Nada más quería dar ese punto, porque muchas personas sacan fuera de contexto
esta parábola? Si es que estaba dirigida directamente a ellos, ¿sí? A los fariseos, y sí, los hermanos representan a esas otras sectas, a esas otras sectas, pero repito, Lázaro con haber resucitado, esa fue la predicación también, la prueba más contundente de que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y aún así no creyeron. Qué triste, ¿verdad? Así es que, ¿algún otro comentario sobre esta parábola? Ponle plástico encima para que no se pinte. Vamos a, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a pasar a Lu- Lucas 23. Hermana Soraya, ¿nos puede ayudar, por favor, a leer Lucas 23 42 y 43, por favor? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ujú. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gracias. Aquí tenemos otra historia en la cual muchos se basan para decir que la persona cuando muere, que la persona buena se va directamente al cielo después de la muerte, porque se menciona a este ladrón que le pide al Señor Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense cómo él sí entendía. Él sí entendía porque él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le está diciendo, llévame ahorita mismo al cielo. No, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es cuando Cristo viene, es cuando se recibe la recompensa. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que pasa que en ese entonces no había puntuaciones ni comas en los escritos sagrados, y por lo tanto los traductores han puesto la coma, ¿sí? En un lugar donde no va, porque si se lee entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, coma, que hoy estarás conmigo en el paraíso, pues allí enseña que en ese momento se lo va a llevar. Pero si dice y se lee, de cierto te digo hoy, ¿sí? Y ese qué está agregado, no está en el original. En el original dice, de cierto te digo hoy te digo, coma, estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? En ese momento le estaba confirmando, no era que lo iba a llevar al cielo en ese momento. ¿Estamos bien hasta allí? Sí, sí, tiene sentido, hermano, porque sí se han agregado algunas palabras en las traducciones y las personas malinterpretan el texto a causa de esas palabras agregadas o la falta de puntuación. Y vamos a ver bíblicamente si en realidad Cristo lo llevó al cielo en ese día. Vamos a ir a San Juan capítulo 20. San Juan el capítulo 20. Gaby, ¿nos puedes ayudar, por favor? Jesús le dijo, María, ella volviéndose le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén, gracias. Aquí tenemos el primer día de la resurrección, que es el domingo, cuando María es la primera que llega a la tumba cuando todavía era muy temprano. Jesús le dijo María, ella volviéndose le dijo Raboni o Raboní, que quiere decir maestro, ¿sí? Ella quería tocarlo, ella tenía la costumbre de echarse a los pies de Jesús.
Y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Eso era el día domingo y el Señor Jesús todavía no había subido a su Padre para presentarse por su sacrificio que había hecho por el ser humano. No se había presentado. Él había estado, ¿dónde había estado el sábado? En la tumba. Estaba dormido, como lo presenta la Biblia. Y aquí ya él despierta de la muerte y él todavía no sube al Padre. Así es que no se podía cumplir el hecho de llevar a ese ladrón que murió el viernes. No, Cristo no lo podía haber llevado allá a la gloria porque ni él mismo había subido. ¿Estamos bien hasta allí? Pregunta, comentario. Mari, Gaby, ¿está bien? Sí, ¿Alguna está bien. pregunta? Vamos a continuar con Jeremías 31:3. Ya vamos a ir terminando. Nuestro Dios es un Dios de amor. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es el amor de nuestro Dios? Eterno. Es un amor eterno. Y algunas personas dicen, no, pues que cómo va a ser un Dios de amor si castiga a las personas. Ese mismo amor es el que va a actuar para detener el sufrimiento del pecador. Dios no se goza en la muerte del pecador. Él quiere que ellos se arrepientan, pero si no se arrepienten, Él va a tener que poner un alto al sufrimiento por causa del pecado. Así es que el Señor dice que prolonga su misericordia para que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto es algo muy interesante, muy importante, porque en el Salmo 89:14, ese no lo tenemos allí, pero en ese Salmo 89:14 la Biblia nos presenta la justicia, se los quiero leer de la Biblia para que veamos lo que Dios en realidad es. Salmos 89 y el versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Nuestro Dios es un Dios de justicia y dice que esa justicia y el juicio son el cimiento de su trono. ¿Sí? El trono de nuestro Dios está basado en la justicia. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando se presenta el infierno eterno, ¿a qué clase de Dios está representando un castigo eterno? A un Dios justo. Yo pienso que ningún padre o una madre va a castigar a su hijo por alguna falla, por algún pecado, toda la eternidad. Eso está fuera de nuestra imaginación. Ahora se imaginan a Dios, una persona que por un pecado que cometió, porque una persona eh, puede perder la eternidad por un pecado y por ese pecado lo va a castigar por toda la eternidad. Ese no es un Dios justo, sino que el juicio se da de acuerdo a las obras de cada quien. Amén. Amén. Y por Amén. lo tanto, Dios no puede, eh, no puede castigar a la persona si la persona en realidad ya pagó por sus deudas. Es algo que no es bíblico. Lo que pasa es que el enemigo siempre ha tratado de presentar a Dios ante el mundo como un dictador, como un Dios cruel. Se le culpa por las guerras, se le culpa por el sufrimiento. Siempre se pregunta por qué muere la gente. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Y es algo que siempre
el enemigo trata de presentar a Dios como un Dios injusto. Y vamos a pasar a Apocalipsis 21, 1 y 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago qué, Nuevas todas. nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Después de los 1000 años, ¿qué va a suceder? Después de que ya el pecado y el pecador son exterminados para siempre, ¿qué sucede después de eso? Cielos nuevos y tierra nueva. La tierra ya es purificada por ese mismo fuego, por ese lago de fuego es purificada y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El Señor dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa de nuestro Dios. Ahora, hay algo interesante. Popularmente, y es la enseñanza más común de que, repito, las personas ya se están quemando en el infierno por toda la eternidad, los pecadores. Vamos a ver quién es el que sí va a estar entre las llamas por la eternidad. Vamos a ir a Isaías capítulo 33, a ver si lo tenemos por ahí. Isaías 33. Fíjense bien, vamos a ver quiénes son los que sí van a estar entre las llamas por toda la eternidad. O sea que el asunto está volteado, está cambiado. Miren, los pecadores en Sión están aterrados. El temor se apoderó ¿de quién? De los De impíos. los impíos. Y luego hace la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego devorador? Ese fuego devorador es el que consume al pecado y al pecador. Pero, y luego dice, ¿quién de nosotros morará con las llamas eternas? ¿Recuerdan el fuego eterno de Sodoma? Ujú. Ese es el fuego eterno de Sodoma, que quemó a Sodoma, perdón. Ese es el fuego, esas son las llamas eternas. Y luego da la respuesta. ¿Quién es el que va a vivir entre las llamas eternas? El que anda, ¿qué? En justicia. En justicia. ¿Por qué? Repito, la gloria de Dios es fuego consumidor para el pecador, pero para sus hijos es su protección. Sus hijos van a poder morar entre las llamas eternas. ¿Recuerdan que Moisés estuvo en la presencia de Dios en el monte Sinaí y la gente podían ver como horno, podían ver la gloria como un fuego, pero a Moisés no lo consumió? Y aquí tenemos que los justos son los que van a vivir, ellos sí van a vivir entre las llamas eternas, pero esas llamas no los van a consumir, porque sus pecados ya fueron perdonados por Cristo y ahora ellos pueden vivir en la presencia de un Dios que es fuego como fuego eh, consumidor, pero sin sufrir el efecto de ser consumidos. ¿Estamos bien? ¿Entendemos esa parte? Sí, hermano, por ejemplo, cuando Isaías que le pusieron el carbón encendido en su boca Ujú. para perdonar los pecados, el carbón salió del trono de Dios. Quiere decir que en el trono de Dios hay lumbre. Y luego también cuando él dice, nosotros reflejamos su luz, pues la luz viene Mm. de un fuego, de que él tiene ese fuego en él. Así como Moisés, ¿verdad? El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios cuando bajó del monte Sinaí. Las personas, por su pecado, no podían ver el rostro de Moisés y Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro para que la gente pudieran hablar con él. Por eso dice, el que anda en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de opresiones, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa su oído para no oír
proposiciones sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver el mal, este habitará en las alturas. Las rocas fortificadas serán su refugio, el pan les será dado y sus aguas serán seguras. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? Espero que haya quedado claro este tema. Gaby, Mari, ah, ¿estamos bien todos? Sí, gracias. Gracias. Cualquier pregunta, si surge alguna pregunta por allí, pues pueden anotar la verdad para ir también tratando de contestar las preguntas que vayan surgiendo. Escríbanlas, cualquier duda para que podamos así atender y poder dar una respuesta según lo que la Biblia nos dice. Así es que muchas gracias a todos, que el Señor nos bendiga, que podamos, recuerden, que seamos como los bereanos, que ellos, aún lo que Pablo y los apóstoles les enseñaban, ellos iban y buscaban en la palabra de Dios para ver si esas cosas eran así.